Bueno, entonces vamos a hablar de la acción pauliana. Es otro de los efectos de las obligaciones. Entonces, estamos en esta unidad de los efectos, donde los efectos de las obligaciones que vienen siendo, ya lo habíamos dicho en la acción de simulación, son consecuencias jurídicas. Es decir, toda la teoría de la obligación es ¿para qué? Para crear efectos y que esos efectos tengan unas consecuencias jurídicas. Esto lo había dicho en la simulación, pero me gusta repetirlo o reiterarlo, dada la importancia. Consiste en la necesidad que se tiene de que la obligación se cumpla. Ya lo habíamos dicho, bien sea de manera voluntaria o a través de medios judiciales. Entonces, las obligaciones se crean para que tengan efectos, para que estos efectos tengan consecuencias jurídicas y mediante esas consecuencias jurídicas la obligación se pueda o se deba cumplir de manera voluntaria, como es el deber ser, o se pueda cumplir o hacer ejecutar a través de medios judiciales. Cuando todo sale bien, la obligación se cumple de manera voluntaria. Cuando la obligación no sale bien o no, o sea, hay una imposibilidad de cumplirla, procede entonces la ejecución de esta obligación. Volvemos a retomar el cuadro de dejar sin efectos las obligaciones contractuales. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen. Las obligaciones se crean. ¿Para qué se crean? Para que tengan efectos. Efectos o consecuencias jurídicas para que se puedan cumplir y que cuando no se cumplan se puedan ejecutar. Cuando no se pueden, cuando todo esto pasa, hay un momento que se pueden dejar estas obligaciones sin efectos porque le causan un perjuicio a un acreedor o le causan una lesión o un perjuicio económico o hay un fraude. Entonces, para dejar sin efecto las obligaciones hay tres posibilidades: la rescisión, resolver el contrato o declararlo nulo al contrato que creó las obligaciones. Entonces hay tres verbos, ¿no? Rescindir, resolver y anular. Entonces nos vamos a concentrar en la rescisión. La rescisión es dejar sin efecto, por motivo de fraude o lesión, una obligación, para que no tenga la consecuencia jurídica del cumplimiento o la ejecución. ¿Por qué vamos a hablar de la acción pauliana? La acción pauliana es una acción que viene desde el Imperio Romano antes de Cristo y fue creada por un pretor denominado Paulus, por eso su nombre de pauliana. Entonces, esta acción la podemos encontrar también en el Código Civil, en el artículo 2488, donde dice que esta acción se fundamenta en el derecho de persecución que tiene el acreedor sobre los bienes del deudor, exceptuando solamente los que sean inembargables. El concepto de la acción pauliana es aquella que le permite al acreedor impugnar o revocar los actos que el deudor haya realizado en fraude del derecho de sus acreedores. Entonces, aparecen varios términos concretos, términos específicos, que es impugnar, revocar, lo cual lleva a rescindir, y el motivo es el fraude o la lesión. El fundamento de la acción. Entonces, ya habíamos hablado de un fundamento, este sería el segundo fundamento. ¿Cuál es el primer fundamento? El primer fundamento se basa en que todo acreedor tiene, digamos, la facultad de perseguir a su deudor y el patrimonio de su deudor para que tenga garantía del cumplimiento de su obligación. El segundo fundamento es este, el derecho general de garantía. Es decir, todo acreedor se compromete y le hace, digamos, un préstamo, celebra un contrato de mutuo, un contrato de compraventa o cualquier otra clase de contrato con otro sujeto denominado deudor, en este momento es pasivo, siempre y cuando tenga un patrimonio que garantice la obligación. Si no se tiene ese patrimonio, pues no se va a realizar ninguna clase de contratación y no se va a crear ninguna obligación. Este patrimonio es la garantía para ese acreedor y la idea es que no se reduzca y que no afecte los intereses del acreedor, menos aún pues que vaya a ser defraudado o que vaya a ser lesionado. La acción pauliana
Es una acción que pues, le permite al acreedor interponer acciones para que ese deudor no se provoque, porque esto es una provocación, no se provoque un estado de insolvencia. Obsérvese que ese estado de insolvencia debe provenir mejor de una fuerza mayor o un caso fortuito o una teoría de la imprevisión, pero no se debe provocar la insolvencia. Tampoco se deben ocultar los bienes, tampoco se debe menoscabar el patrimonio con el único fin de defraudar o burlar la obligación que se tiene con el acreedor. Entonces, es una acción que interpone el acreedor frente a su deudor para que ese patrimonio no sea menoscabado. Requisitos de la acción pauliana. Entonces, los requisitos de la acción pauliana son dos: que se pruebe el fraude y que sea un fraude, digamos, que se tenga todo el conocimiento que se va a defraudar a alguien. Aquí no puede operar la buena fe. Acá debe demostrarse esa mala fe que existe entre ese deudor y un tercero para defraudar a un acreedor. El tema del fraude, el tema de las intenciones, el tema de los motivos, el tema de querer causarle daño a otro, es un tema y un elemento probatorio subjetivo. Ese es el elemento psicológico de querer causarle daño al otro y de tener conocimiento de hacerlo. Y el perjuicio del patrimonio del acreedor es un elemento objetivo, es decir, menoscabar la garantía que tenía ese acreedor, menoscabar el posible cumplimiento de una obligación es un elemento objetivo, es decir, es prácticamente en su patrimonio. Ahora, para que exista un perjuicio, porque el tema de la intención, pues está, digamos, soportado en la mala fe y en tener conocimiento de estar actuando mal y estar actuando de manera fraudulenta frente a un acreedor. Ahora, cuando vamos a hablar del perjuicio, que es el elemento objetivo, o sea, cuando se disminuye el patrimonio, estamos hablando del perjuicio. Para que exista este perjuicio debe haber una disminución en la garantía que tenía el acreedor y que con esta disminución se va a ver claramente perjudicado, debe ser sustancial. Todo lo anterior, ¿qué va a hacer? Que va a impedir que se exija el crédito, que va a impedir que se ejecute la obligación, que va a impedir el cumplimiento de la obligación que se había pactado entre los dos. La acción pauliana es procedente, sí,